Súper, ya estamos con Facebook activo. Bueno, compañeros, compañeras, quería partir saludando a las personas que ya se están subiendo a nuestra conexión del día de hoy. Estamos transmitiendo a través de Zoom y por Facebook Live, redes sociales de la Fundación por la Democracia. Contarles que la Fundación por la Democracia, en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert en Chile, están presentando este ciclo que hemos denominado Democratizar el Debate, en donde lo que hacemos es ir pensando los temas de la agenda pública y convocando distintas miradas para poder debatir y también entregar una mirada sobre los temas que van ocupando la opinión nacional. Hoy en día vamos a partir este diálogo que hemos denominado ¿Qué hacemos con la pandemia e inseguridad? Y para eso tenemos 4 panelistas de muy buen nivel. Parto por presentarle a Alejandra Luneque. Ella es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Sus temas de investigación han sido la violencia, la inseguridad urbana, los barrios marginados y las políticas públicas. Participa hoy en día del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el CEDEUS. Es investigadora adjunta del Centro de Estudios en Conflicto y Cohesión Social, el COES. Y también es investigadora adjunta del área de Teoría Política y Violencia del Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías del Poder, el NUMAP de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Muchas gracias por integrarte a esta conversación, Alejandra. Muy bienvenida. Gracias. Seguimos con Eduardo Vergara. Él es director ejecutivo de la Fundación Chile 21, un centro de estudio amigo de la red de centros de estudios. Estamos ahí también de distintas áreas apoyando el plebiscito constituyente. Eduardo es cientista político de la Universidad de Portland, máster en Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Cursó un MA en Política en la California State University. Es fundador de Asuntos del Sur y del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Seguridad Humana. Y en el pasado gobierno de Michelle Bachelet estuvo en la División de Seguridad Pública, al mando de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Muchas gracias por sumarte hoy, Eduardo. Gracias a ustedes por la invitación. A continuación tenemos a Liliana Manzano. Liliana es socióloga, es doctora en política social de la Universidad de Edimburgo. Ella es máster en método de investigación de la London School of Economics and Political Science, la LSE. Magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Ha sido investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, de su Instituto de Asuntos Públicos. Se ha especializado en violencia y políticas públicas. Muy bienvenida, Liliana. Y para cerrar este panel tenemos a Óscar Carrasco, que el pasado gobierno de Michelle Bachelet se desempeñó como subsecretario de Prevención del Delito. Él es periodista de la Universidad de la Frontera, diplomado en Ciencia Política Aplicada. Hoy se dedica a la asesoría en términos de seguridad en diversos municipios, también a algunos de nuestros parlamentarios. Muy bienvenido, Óscar. Hola, gracias. Bueno, contarles un poco cuál es el tema que nos convoca, a qué lo hemos llamado. Hoy día vamos a hablar de inseguridad y particularmente de la inseguridad que viven las personas en este periodo de pandemia, donde han visto cómo las policías están al servicio a tiempo completo del control de circulación de las personas. Los vemos en los puntos de alta afluencia de vehículos, en el comienzo de las ferias libres, controlando salvoconductos. Pero también hay una disminución importante en otras de sus labores, como son las labores de patrullaje y de control del delito. Los mismos delincuentes que antes tenían trayectorias de delito común han tenido que ir subiendo la violencia con la cual aplican a las personas, a la ciudadanía, y también cómo eso es cierto en delitos contra la propiedad y también cómo se multiplica como una suerte de pandemia alternativa a la violencia de género en los hogares también. Otro fenómeno que llama la atención es que el crimen organizado, como el narcotráfico, sigue gozando del control de ciertas zonas del territorio, reafirmando de vez en cuando su poder a través de los narcofunerales, lanzamientos habituales de fuegos artificiales o incluso balaceras que se difunden también en redes sociales.
otra historia, el ciclo de institucionalización de las personas que parte tempranamente en los regímenes de protección del Sename, se perpetúa a través de la adolescencia como jóvenes infractores para llegar a un casi camino inevitable de encarcelamiento, que es una política aplicada fundamentalmente contra los pobres, sin oportunidades ni educacionales ni laborales allí. Por si todo esto anterior fuera poco, en medio de la pandemia llegan a Chile nuevos vehículos lanzaguas, contribuyendo a una mirada cuestionadora de las policías y haciéndonos también a nosotros preguntarnos si es que las policías, terminado el periodo de confinamiento, van a estar concentradas en el control del delito, en la batalla contra el delito, o en la represión de expresiones de manifestación social, de movilización social. Todos estos elementos que he dado, lo que intentan hacer es tratar de contextualizar un poco lo que vamos a conversar hoy. Y quisiera partir por preguntarle a Eduardo, que ustedes desde Chile 21 han estado hace harto tiempo problematizando este tema. Hay un proyecto hoy día que ustedes llevan, que es el monitor de seguridad. Quisiera consultarte un poco por cuáles han sido los hallazgos que ustedes ven y cuáles son las características que se han ido evidenciando del delito de la inseguridad de las personas en el periodo de la pandemia. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Es también muy grato estar compartiendo acá con Alejandra, Oscar y Liliana, así que un buen momento para hablar de estos temas. Creo que aquí además hay expertos de sobra, entonces como eso sucede, yo voy a enfocarme un poco más en la arista política de la seguridad y los desafíos que tenemos como sector y como país hacia adelante. Pero primero voy a partir complementando un poco lo que decía Rodrigo al inicio, o más que nada respondiendo un poco a la pregunta de la seguridad o inseguridad en pandemia. Hoy en día los carabineros en particular están dedicados en gran parte a labores relacionadas con el desafío de esta pandemia, o sea, en otras palabras, con un desafío sanitario. El estallido social que muchos quieren amenazar que va a llegar y que va a aumentar nuevamente los niveles de inseguridad, la verdad es que no va a llegar, no vamos a tener un nuevo estallido social. La realidad es que el estallido social nunca ha terminado, sino que la intensidad ha bajado en ciertos sectores y la presencia policial acompañada de la presencia militar ha permitido incluso reducciones bastante sustantivas en los delitos en ciertos territorios. Entonces, lo que hemos visto, que pasó anoche con lo de Martín Pradena, lo que hemos visto cuando hay robos de cajas y manifestaciones en Valparaíso y todos los eventos que hemos visto desde el 9 de marzo en adelante son señales de que las condiciones se mantienen. Y ahí es donde la policía ha seguido jugando un rol bastante relevante, no por ello ni positivo ni negativo, pero bastante relevante, y con la ayuda, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Si tú miras en términos generales los delitos, el gobierno ha sido muy bueno en celebrar las bajas delictuales, es bastante esperable que ciertos delitos o muchos delitos bajen en estos meses, así que no es del todo responsable comparar el escenario actual con lo que pasó antes, ni tampoco con lo que va a venir, por situaciones bastante excepcionales así y todo, y a pesar de los toques de queda, a pesar de la presencia militar, hay territorios que son normalmente los territorios que históricamente han sufrido por la inseguridad, que han visto ampliación de fenómenos delictuales, principalmente relacionados al narcotráfico, criminalidad organizada en pequeña cuantía, pero tampoco es algo que nos haya explotado en la cara. ¿Y por qué les digo esto? Porque creo que este es el componente político más importante, es que la pandemia lo único que ha hecho ha sido profundizar las características de la seguridad pública de este país, pero particularmente de la labor policial que ya venían de antes. Esto no es un resultado o un fenómeno que se ve expresado de una forma muy particular, sino que es legado de particularmente lo que hemos hecho nosotros como sector político. Y eso se caracteriza por, primero, haber delegado la seguridad a las policías. Nunca nos quisimos hacer cargo de la seguridad ciudadana, era un fierro caliente del que nadie quería hacerse cargo. Lo segundo, había una reverencia bastante morbosa, no solamente ante las policías, sino que también ante las Fuerzas Armadas. Nadie se atrevía a cuestionar, al
contrario, todos querían salir en la foto al lado de un carabinero, querían subirse, ¿no es cierto?, al avión de la FACH, querían subirse al helicóptero cuando eran intendentes para recorrer la región, y eso empezó a generar una capa y un manto en que impidió que la clase política o el mundo político se hiciera cargo del tema. Cuando hablamos de que los carabineros se mandan solos, eso es un invento. Los carabineros no se mandan solos. Los carabineros han tenido que ejercer una labor por muchos años porque la autoridad política no se atrevía a hacer su trabajo político, no se atrevía a diseñar y mandatar la seguridad pública. No es que los carabineros despertaron y dijeron ya abusemos del sistema, hagamos lo que queramos, no, sino que incluso en las reformas del 2005 se mantuvo los pilares centrales, particularmente de Carabineros, que le permitían impunidad en ciertos aspectos, que le permitían no dar a conocer información, y que además nadie les preguntaba nada. Lo tercero es que, si bien comparativamente con el oficialismo, creo que tenemos tal vez más personas que saben de seguridad, así y todo, no tenemos las suficientes, y eso se ve expresado particularmente en nuestros municipios, en el gobierno y en la calidad de las políticas públicas. Hay muchos académicos que están más cercanos a la izquierda como mundo político, ¿no es cierto? Pero eso no significa que los políticos lo escuchen. Mira lo que está pasando hoy día. Hoy día nos enteramos por la prensa de que la reforma policial se va a llevar adelante al final por una comisión mixta entre senadores y diputados, en que cada parlamentario va a poder poner un asesor, y que se va a tomar en cuenta el documento del cual fui parte, que entregamos personalmente al presidente Piñera y al ministro Lupo en el mes de enero en esta comisión transversal que se llamó desde el Senado. Pero al final del día no va a haber una reforma a Carabineros de Chile, lo que hay es una modernización maquillada, hay una estrategia política por pasar paquetes legislativos, muchos de ellos de populismo penal, en el Congreso, y no va a existir una reforma. Y de eso somos tan responsables nosotros como el gobierno. Somos tan responsables porque nunca le hemos dado ni prestado la atención necesaria, pero además porque hemos contribuido a que particularmente una policía como Carabineros de Chile camine en el borde de un barranco de la ilegitimidad, de la poca credibilidad, y que además sus prácticas tanto internas como externas sean hoy día altamente cuestionadas. Si no hubiese sido por la pandemia, que de cierta manera fue un tanque de oxígeno que permitió a Carabineros de Chile en particular revivir, lo que veíamos que lo que venía era bastante trágico. No nos olvidemos que el día antes del primer caso de COVID-19 en Chile estábamos debatiendo respecto al abuso policial que había sufrido un adulto mayor en la marcha del 8M, y ahí estábamos hablando no de malas prácticas policiales, estamos hablando de brutalidad policial, de abuso policial, y llega la pandemia y el foco cambia, y la aprobación de Carabineros vuelve a subir, sube más de 11 puntos entre febrero y abril, lo que permitió que el discurso desde el gobierno fuese, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer algo nuevamente si ahora la ciudadanía está evaluando de buena forma Carabineros? Esos eran los discursos políticos que existían y que los vimos de primera fuente, quienes hemos podido participar de las comisiones legislativas, quienes hemos conversado directamente con el gobierno y estado en los ambientes políticos. Entonces, ese es un síntoma del mismo comportamiento que tuvimos nosotros cuando decíamos, bueno, ¿cómo vamos a meterle mano a Carabineros si es la policía mejor evaluada de América Latina, si tienen los niveles más altos, o sea, están los bomberos y Carabineros? O sea, ¿por qué vamos a cambiar o modificar algo? Entonces, esos son síntomas políticos que creo que vale la pena tomar en cuenta para entender lo que se viene. Y lo que se viene es que ya se está agotando el tiempo de una oportunidad que tenemos de reformar de forma real y profunda a la policía, y que por lo que vemos no está ocurriendo. Lo último que quiero compartir con ustedes, no sé si se puede compartir la pantalla, es que nosotros tenemos desde la Fundación Chile 21 un proyecto que se llama Monitor de Seguridad, no sé si lo pueden ver. ¿Alguien que...? Sí. Sí, se ve, perfecto. Ya, del cual es un proyecto que vamos a lanzar esta semana, una plataforma interactiva de datos donde hay
más de 60 diferentes variables, de carabineros, de la Policía de Investigaciones y variables delictuales. Va a ser muy, muy interesante, pero también nosotros tenemos una encuesta mensual, y la encuesta, esta es la encuesta del mes de junio, la del mes de julio sale el día martes, y que es una forma de medir la seguridad ciudadana y la evaluación policial. Además tenemos un consejo asesor de este proyecto bastante interesante, de hecho, Óscar Carrasco es parte, Antonio Frey, Lucía Damer, Arturo Valenzuela, tenemos alcaldes, expertos, académicos de diferentes universidades, y la idea es poder contribuir un poco, no solamente con poner a disposición pública los datos de la seguridad ciudadana para que se haga una mejor política, para que los asesores parlamentarios tengan en mano información, quienes trabajan en el ámbito municipal también lo pueden hacer. De hecho, tenemos una red hasta el día de hoy tenemos 12 municipios confirmados con los que estamos trabajando, y la idea es llegar a 20. Entonces les voy a mostrar rápidamente esta encuesta. Ahí, bueno, la pueden ver en la página, no hay ningún problema. Pero resultados que me parecen a mí relevantes que podemos compartir. Por ejemplo, cuando miramos a el trato de las policías, si las policías te tratan igual a las personas independientes de la situación socioeconómica o clase social, el 67% te dice que no. Esa es una muy mala señal que va en el corazón de la legitimidad de las policías. O sea, en otras palabras, las personas creen que las policías discriminan en su actuar. Esta es una encuesta con un universo de 1900 casos, es bastante buena. Bueno, aquí pueden ir viendo, pero la otra que les quiero mostrar es la que tiene que ver con, acá está, la aprobación policial. Ojalá vamos a tener datos nuevos la próxima semana, pero el 56% de las personas dice estar en desacuerdo con la forma en que Carabineros actúa. Esos son porcentajes bastante, o sea, que nos deberían preocupar respecto a la pandemia, o cómo ha sido el manejo de la seguridad durante la pandemia. Hasta el mes de junio, el 21% decía que esto había empeorado y el 61% decía que seguía igual. O sea, tampoco ha habido un cambio a pesar de la presencia, no solo alta presencia policial y el control, sino que también la presencia militar. Les quería mostrar rápidamente estos datos porque creo que más información siempre es necesaria para entender un poco el momento en que estamos viviendo. Y cerrando dando respuesta a la pregunta de que nos convoca, y que en el fondo es cómo ¿cuál es qué hacemos con la pandemia de inseguridad? Bueno, la verdad que yo diría que comparativamente no hay una pandemia de inseguridad. No estamos dramáticamente peor de lo que estábamos antes. De hecho, en muchos territorios la inseguridad está muy contenida. La pregunta es qué es lo que va a pasar después, cuando soltemos la llave de la presencia del control, cuando soltemos la llave de la presencia militar, cuando soltemos la llave de los toques de queda. Pero si hay algo que tenemos que entender respecto al estado de la inseguridad de Chile hoy en día, tiene que ver con el legado de 30 años de malas políticas públicas, y en gran parte fuimos nosotros los que fuimos parte y diseñamos y ejecutamos esas políticas. Entonces creo que la oportunidad se está fumando en el aire. Piñera no va a hacer nada, Blumel es un ministro que hoy tiene menos poder del que tenía ayer, y ayer ya tenía poco poder, no fue capaz de empujar una reforma policial, tuvo presión desde las policías, obviamente, no solamente en lo público, sino que también en lo privado, y desperdiciamos una oportunidad. Entonces lo que nos tenemos que preguntar hoy día es cómo, como sector político, como la amplia izquierda, como la amplia oposición, somos capaces de una vez por todas de diseñar una propuesta de seguridad que sea primero electoralmente atractiva, pero por sobre todo aplicable en la práctica, para entregar mayor seguridad con mayor igualdad. Las policías, en lo que han terminado y lo que están volviendo a hacer de manera más fuerte durante esta pandemia, es que terminan siendo fronteras de control social, porque el delito se barre de las comunas más pudientes, donde vive la élite económica y la élite política, hacia los márgenes de la sociedad, y ahí están los policías y hoy en día también los militares para impedir que ese delito se devuelva. Si lo que pasó en el estallido social fue francamente que muchas personas por primera vez vieron actos de violencia y actos delictuales o abuso policial en el jardín de su casa, pero si miramos encuestas incluso que se han hecho por muchos años desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, vemos que la aprobación policial en ciertos territorios siempre ha sido mala, y que siempre han habido denuncias de abuso, de maltrato, o en algunos
algunos lugares las personas se sentían menos seguras cuando había presencia policial de lo que se sentían antes. Entonces, creo que es necesario evaluar un poco la realidad que se ha vivido por mucho tiempo en los sectores donde viven las personas menos con menos privilegio, y entender que lo que hemos visto desde el estallido social simplemente es que esa realidad ha llegado a otras partes y mucha gente se escandalizó. Y por eso creo que hablar de una pandemia de inseguridad me huele a que no es del todo correcto por solo mirando la realidad delictual y lo que ha ocurrido antes. Creo que no estamos peor. La pregunta es, nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar una vez que esto termine? Y claro, ahora si tú conversas con los territorios, Oscar, que está trabajando en el territorio, se da cuenta que sí, en ciertos territorios los problemas han aumentado. Hay municipios que han hecho cosas buenas, hay lugares donde la inversión ha dado resultados, pero tal como en algunos lugares una multicancha ayuda y la iluminación ayuda, en otros lugares hacer una multicancha muchas veces termina siendo un nuevo foco de venta de drogas, de microtráfico. Entonces, las realidades son bastante dispares y claro, efectivamente hay personas que, como siempre y de forma histórica, han sufrido la inseguridad, la están sufriendo de mayor manera en estos tiempos. Súper. Muchísimas gracias, Eduardo, por estos elementos que tira al debate. Y quisiéramos darle el pase a Liliana, que también tiene información muy interesante que nos quiere compartir y, por supuesto, debatir. Adelante, Liliana. Hola, bueno, gracias a la Fundación por la invitación, bueno, a la Fundación por la Democracia y también a la Fundación Ever. Y un gusto, un agrado estar, digamos, con todos los colegas aquí presentes, todos muy interesados en estas temáticas que, digamos, que preocupan mucho a la ciudadanía, pero que, concuerdo con Eduardo, tal como señala, han sido siempre, han tenido siempre un uso político de un modo, digamos, que ha terminado siendo adverso, digamos, para la ciudadanía, porque se tiende a centrar en políticas muy populistas y cortoplacistas que nos han permitido avanzar, digamos, muy poco en estas temáticas. Yo voy a compartir pantalla, tengo una presentación, me dicen si se ve bien. Sí, se ve. Ay, ¿cómo la voy a agrandar? Ya, bueno, yo voy a concentrarme, bueno, no me voy a centrar en el contexto actual porque no hay datos, digamos, actual todavía de este trimestre móvil, solamente hay datos de enero-marzo, entonces como para tener una claridad de si es efectivo o no efectivo, que han aumentado ciertos delitos, yo creo que hay que contar con un poco más de información. Claro, hay sensaciones, digamos, de que han aumentado algunos delitos en algunos territorios, mientras otros han disminuido, probablemente por el mayor control policial, los delitos en sectores de alta afluencia, los delitos de calle, por ejemplo, probablemente han disminuido bastante, mientras que algunos delitos violentos en algunos sectores, barrios específicos, probablemente han aumentado, pero no tenemos esa información. Entonces, para mí es relevante, digamos, basarse en los datos para sacar conclusiones más claras. Primero, situándonos un poco en el contexto regional, me parece relevante señalar que nosotros nos encontramos en un contexto, el contexto de América Latina, que es una región que tiene altos indicadores de violencia en general. En nuestra región hemos avanzado muy poco en lo que es enfrentar esta pandemia. Creo que esta pandemia es mucho más grande y de mucho más larga data, la de la violencia, digamos, que la que estamos viviendo actual. De hecho, la cantidad de personas que mueren por homicidio en nuestra región es tremenda. Así, por ejemplo, el Informe Mundial de Homicidios del 2019 nos ubica en la primera región, el continente americano se ubica en la primera región con la tasa más alta de homicidios de las que se tiene registro desde 1990, y le sigue África. La de América Latina una tasa de 17, mientras que la tasa mundial es de 6 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, es evidente que la realidad varía dentro de la región y dentro de cada país, y lo que respecta a nuestra zona, América del Sur, hay países que tienen tasas sumamente altas, como del orden de 56 casos, más de 56 casos, mientras que tenemos países con tasas bajas,
El país de tasa más alta tiene una proporción mayor de 16 veces superior al de más baja, por ejemplo. Y también, si bien podríamos decir que la institucionalidad en general en políticas públicas en seguridad ha mejorado en las últimas décadas, digamos, se ha consolidado, hay instituciones más sólidas, digamos, sigue predominando la mirada represiva y cortoplacista en las políticas de seguridad. Aún hay muchas deficiencias, por ejemplo, en los sistemas de información, a propósito de lo que señalaba Eduardo. Un buen aporte me parece este del monitoreo en el caso de Chile, de poder estar haciendo un mayor seguimiento y control de las policías, cuestión que es muy débil, yo diría, en toda la región. Escasean sobre todo las evaluaciones de las políticas. Aquí en un mapa de este dato de los homicidios en el continente vemos que en Centroamérica y México es donde están las tasas más altas, mientras que en Sudamérica están las tasas más bajas. Pero sin embargo, a veces esos datos nos llevan a engaño y los voy a plantear por qué. En términos comparativos, siempre Chile aparece con las más bajas tasas de homicidio. Otro tema importante es el costo de la violencia que tiene para el mundo, que tiene para las políticas públicas, tanto las políticas de seguridad propiamente tal, como otro tipo de políticas. Me van a disculpar un segundo, pero parece que tengo desenchufado el computador. Un segundo. Perdón, se me había desconectado el equipo y me di cuenta. Ya, entonces estaba diciendo que la violencia tiene un costo importante para las políticas y también para la posibilidad de construir democracias, sociedades democráticas fuertes. Bueno, dentro de los factores causales comunes en la región, quisiera señalar que temas relevantes son la desigualdad económica, la segregación socioespacial de las ciudades, ciertamente la expansión del narcotráfico y de otros comercios ilegales que tienden a multiplicar los conflictos territoriales, son elementos que se comparten en muchos países de la región, pero también es importante señalar que la violencia es solo un síntoma, y es un síntoma que expresa y que reflejo, digamos, de otras desigualdades históricas que vivimos en nuestra región, la acumulación de tierras y de capital en manos de unos pocos grupos, digamos, el control militar, el desplazamiento forzado de la población, entre otras problemáticas. Y por otro lado tenemos la problemática de la transformación y fractura de la autoridad del Estado en territorios periféricos, habiendo una diferencia importante entre los centros formales de las grandes ciudades y las periferias, de donde tiende a haber ausencia de autoridad, y donde los grupos organizados en temas de drogas, por ejemplo, tienden a ejercer mayor control. En general, vemos que en nuestro país, si bien han habido en los últimos años aumento en las tasas de denuncia, por ejemplo, los delitos de mayor connotación social, en general, en nuestro país los delitos más preocupantes son los que aportan, digamos, la mayor proporción son los delitos contra la propiedad, mientras que los delitos contra las personas, los delitos violentos en general siguen teniendo un volumen bastante menor en comparación al resto de América Latina, así por ejemplo como lo veíamos con el tema del homicidio. Aquí algunos delitos, por ejemplo, robo con violencia y violencia intrafamiliar, delitos que parecieran, bueno, mientras robo con violencia tiende a aumentar, pero tampoco en un volumen tan significativo, la violencia intrafamiliar respecto a las denuncias se mantiene y tiende hacia la baja, mientras que en el tema del homicidio nosotros en general nos tendemos a comparar, y en ese gráfico que les mostraba, ese mapa, nos comparamos en base a los datos de la policía, que es la línea de abajo, la línea celeste, que nos muestra que Chile tiene una tasa bastante baja en términos de homicidios, pero eso nos puede llevar a veces un poco a engaño si comparamos con los datos que reporta la Fiscalía respecto a los homicidios, que es la línea negra arriba, donde podemos ver que nuestro país tiene una tasa, utilizando otra metodología, digamos, de medición, tiene una tasa que no deja de ser menor, digamos, si lo recordamos la comparación de los otros países, que de hecho va en una línea de aumento, una tendencia de aumento, teniendo en los últimos años niveles que están sobre los 10 casos por
cada 100.000 habitantes, lo que nos coloca en un nivel similar a países como Brasil, Costa Rica y Panamá en la gráfica anterior. Entonces, es un tema relevante el aumento de los homicidios y los homicidios con uso de armas, y ya van a ver, pues les voy a plantear más específicamente dónde se concentra ese problema. Por último, bueno, en términos generales, el volumen de la victimización en nuestro país, a partir de lo que se mide por las encuestas de victimización, pareciera ser que se ha mantenido bajo, que ha tendido a la baja. Mi hijo está con pataleta y no sé si lo escuchan, pero yo lo escuché muy fuerte. Y bueno, en ese sentido, si bien aparentemente a la luz de la mayoría de los indicadores se muestra que Chile es un país con un problema delictual no tan grave, no muy violento, que mantienen niveles estables, que incluso en muchos delitos tiende a bajar, los niveles de preocupación aquí arriba en la línea verde, el temor, la inseguridad de nuestra población sigue siendo bastante alta, y ese es un tema, digamos, que reflota en este contexto actual, digamos, de pandemia. Pero lo que yo quisiera plantear aquí es la pregunta de por qué es necesario descentralizar y territorializar las políticas, por qué es tan importante fortalecer las políticas de prevención del delito si vemos que en general los indicadores del país no son tan malos, digamos, en el contexto regional sobre todo. Sin embargo, hay un tema que es importante de que destacar aquí, que yo quisiera destacar, que es la diferencia, que hay desigualdad, que hay diferencia en la distribución de delitos. Por ejemplo, entre regiones, la región metropolitana, la primera y la segunda región tienen niveles de victimización mucho más altos que otras regiones, pero hay un tema en la región metropolitana, si vamos a analizar la diferencia entre comunas, donde la situación se presenta más complicada. Aquí en este gráfico pueden ver el típico gráfico de la distribución socioeconómica de nuestra región metropolitana, donde vemos que en el color azul están las comunas de más alto ingreso, los tonos amarillos los de medianos ingresos, digamos, y rojo la población predominante de bajos ingresos. Yo hice una clasificación de comunas, esto lo hice para mi tesis, y que los datos no están, les digo, tan actualizados, pero lo que quisiera destacar, en el grupo 1 están las comunas de predominancia de ingresos bajos, y en el grupo 4 las comunas donde predominan los ingresos altos, y les voy a mostrar unas gráficas donde podemos comparar distintos tipos de delitos y cómo se concentran en distintos tipos de comunas. A la izquierda tenemos los delitos contra la propiedad, una agrupación de distintos delitos contra la propiedad, donde en morado destaca el mayor volumen que presentan las comunas de estrato alto. Ahí predominan, lógicamente, los delitos contra la propiedad, robo de vehículo, por ejemplo, hurto, robo a la vivienda, etc. En cambio, si vemos en la gráfica de la derecha, los delitos contra las personas, los delitos más violentos, lesiones, homicidios, entre otros, aquí en las líneas arriba se ubican las comunas donde predominan los grupos de estratos medio y medio bajo. La primera línea es la del grupo de comunas 2, después viene el grupo 1, digamos, donde predominan los grupos bajos, mientras que la de estrato alto quedan invertidas, digamos, quedan con menor volúmenes de delito. Si vemos eso en los datos de homicidio, ahí la diferencia se hace francamente importante, digamos, donde las comunas de estrato alto tienen muy bajas tasas de homicidio, mientras que las comunas donde predomina mayor proporción de estratos bajos son las que tienen las tasas más altas de homicidio. Entonces nuestras tasas, por las que, no sé, señalamos que estamos súper bien ubicados en la región, hay que hacer este análisis, que hay situaciones mucho más preocupantes que las del promedio, y esta tendencia al aumento del homicidio desde el año 2013, y que, como en la gráfica anterior pudieron ver, ha seguido aumentando, debiese resultarnos bastante preocupante. Pero además, al interior de las comunas, y aquí no quise distinguir ninguna comuna en particular, esta es una gráfica sin identidad, digamos, pero lo que quisiera señalar es que aquí, además, dentro de las comunas tenemos barrios donde se presentan concentración de ciertos delitos. Entonces eso nos debiese llevar a pensar que requerimos políticas focalizadas y además políticas que aborden estas problemáticas de forma diferenciada. Bueno, en nuestro país, si bien se ha avanzado bastante en el diseño e implementación de políticas de seguridad ciudadana y en prevención del delito con la creación de institucionalidad,
Aquí en datos que entrega la Fundación Paz Ciudadana se dice, por ejemplo, que el gasto en seguridad ha aumentado de 60.000 a 130.000 pesos por persona al año, lo que representa 6% del presupuesto total, pero cabe mencionar que 9 de cada 10 pesos se invierte en control del delito, mientras que la inversión en prevención y reinserción sigue siendo mínima. Entonces ahí vemos, digamos, que en la práctica las políticas siguen estando orientadas hacia el tema de la represión. Aquí, bueno, en esta lámina muestro cómo han ido evolucionando las políticas, ha habido continuidad en la creación de políticas nacionales de seguridad pública. Particularmente me interesa lo del tema de la descentralización y mostrar cómo hemos avanzado en los planes comunales. La política de planes comunales ha sido uno de los principales avances desde mi punto de vista en lo que refiere a la descentralización de las políticas de seguridad pública, con el establecimiento de consejos comunales, la generación o la institucionalización de la coordinación intersectorial, capacitación de equipos a niveles locales, la creación de planes comunales. En ese sentido, la existencia o la creación del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en este periodo, en el 2006 al 2010, fue un elemento bastante clave, porque si recordamos que muchos municipios no tienen recursos particulares para dirigir a este tema, este tipo de fondo permitió a los municipios contar con autonomía para diseñar proyectos e implementar proyectos en prevención, rehabilitación, asistencia a víctimas. Lamentablemente, los planes comunales no fueron evaluados, no se evaluó su impacto, aunque sí se destacaron en distintos estudios, por ejemplo en el del DIT, sus aportes significativos en dar mayor protagonismo y responsabilidad a los municipios. A partir de esa experiencia, bueno, luego viene el periodo de los planes comunales nuevamente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y gracias a los aprendizajes principalmente de los planes comunales se consigue, por ejemplo, modificar la ley orgánica constitucional de las municipalidades y se crea la ley de consejos y planes comunales de seguridad ciudadana, lo que dota a las municipalidades de atribuciones y responsabilidades en materia de diseño de políticas locales de seguridad, lo que para mí, desde mi punto de vista, constituyó un gran avance porque le da mayores atribuciones y responsabilidades a los municipios en esta materia, pero esta ley no asignó recursos en específico, no declaró de dónde debían provenir esos recursos, y en el periodo actual de gobierno, dado que no se decidió no dotársele a los municipios o no renovar los presupuestos que antes se trasladaban a través de estos fondos de apoyo a la gestión municipal, lo que resulta es que muchos municipios han tratado de mantener el funcionamiento de sus consejos y planes comunales, pero sin muchos recursos para ello, más bien depende, digamos, de la gestión propia de cada municipio. Y si vemos aquí en una gráfica que me la proporcionó gentilmente un amigo, un colega, Sebastián Acevedo, que está realizando su doctorado en el Reino Unido, él expresa en esta gráfica cómo vemos materializada aquí la desigualdad de los recursos de los municipios, donde los municipios de estrato alto ciertamente son los que tienen mucho más recursos municipales y en ese sentido tienen muchas más posibilidades de invertir en seguridad pública. En este caso esto se correlaciona ciertamente con el índice de desarrollo humano que se refleja en las políticas de salud, educación y nivel de ingreso, pero que también podríamos pensar, bueno, y sabemos, digamos, que repercute en las políticas de seguridad pública, o sea, las medidas que los municipios no tienen recursos propios y que si bien existen estas nuevas responsabilidades o atribuciones, no tienen recursos para destinar a la prevención o a la seguridad, es muy poco lo que se puede realizar. Por último, quisiera mostrar un breve repaso de lo que fueron los programas, lo que han sido los programas a nivel de barrio. Como les decía, la intervención a nivel de las comunas, la planificación a nivel de los municipios es relevante, pero ciertamente también se requiere intervenir en barrios donde la complejidad de la violencia es aún mayor, y en esa línea han habido diversas acciones desde diseños de programas desde el nivel central, con algunos avances, pero en la mayoría de los casos sin mucha consolidación. Así tenemos, por ejemplo, la experiencia del barrio seguro entre año 2002 y 2006, 2007 más o menos, donde se
trató de abordar el tema de la violencia, el delito y el temor en barrios complejos, con medidas de control e inteligencia policial y en paralelo recuperación de espacios públicos, movilización comunitaria y reinserción social. En general este programa en algunos barrios tuvo algunos buenos resultados, pero la mayoría de esos resultados con poca sustentabilidad, muy baja sustentabilidad de las intervenciones porque eran de corto plazo, recursos limitados, deficiente coordinación se vio entre el gobierno central, las policías y la municipalidad, y en general no hubieron evaluaciones globales de esta implementación. Luego tenemos la experiencia de Barrio en Paz residencial del gobierno de Piñera, donde con objetivos similares de disminuir victimización por delitos violentos y la inseguridad, se realizaron diagnósticos, se levantaron en algunos casos, se midió línea y base, sin embargo, volvieron a surgir muchas críticas en los criterios de selección de los barrios, en la falta de diseño coherente en la mayor parte de las intervenciones. Hubieron algunos monitoreos, evaluaciones de monitoreo de los procesos, digamos, del programa, pero tampoco no hubo una evaluación de impacto como tal, por ende no quedaron muchos aprendizajes de esa experiencia. Y por último tenemos el programa Juntos Más Seguros, que similar buscaba prevenir la violencia y la inseguridad en territorios complejos a través de mecanismos de convivencia, generación de capital social, el aumento de la cohesión social y el desarrollo de proyectos de prevención. En general, en este caso tampoco se cuentan con evaluaciones del programa global, solo hay algunas evaluaciones muy pequeñas de la experiencia en algunos barrios, donde se logró conformar, por ejemplo, mesas barriales de seguridad, trabajo, de coordinación entre las organizaciones comunitarias, favoreciendo, por ejemplo, la vinculación entre las organizaciones comunitarias y los municipios. En ese sentido, hay aprendizaje, hay avances, pero son todos muy localizados porque no llega a haber el desarrollo de evaluaciones, como les digo, de impacto a nivel global. Entonces, en ese sentido, y un poco para concluir esta presentación, en términos generales, yo considero a partir de este análisis, bueno, y del trabajo que yo he desarrollado en materia del seguimiento y la evaluación a diversas políticas de seguridad, ciertamente ha habido avance en la descentralización de las políticas y programas de prevención del delito en nuestro país. No obstante, sigue habiendo una gran falta de continuidad de las políticas de los programas, y principalmente eso agudizado por la falta de evaluaciones, lo que dificulta, como les decía, este proceso como de aprendizaje de lo que vamos desarrollando. La evidencia internacional ha demostrado que se requieren implementar este tipo de programas focalizados en barrios. Sin embargo, los programas en barrios son los que han presentado menos avance y bajo impacto por la mala calidad de los diseños, por la falta de criterios, por ejemplo, claros para la selección de los barrios, la falta de sistemas de medición y monitoreo de los procesos, es que la mayor parte de la inversión tienda a irse a infraestructura y a control policial sin abordar políticas de prevención social duraderas, digamos, estables, y en general la falta de evaluación ha impedido, digamos, que este tipo de experiencias se consoliden. Entonces, en ese sentido, pienso que hay que poner más ojo, digamos, a estas señales que demuestran que la violencia en muchos territorios ha tendido a aumentar el uso de armas en los sectores que están controlados por el narcotráfico. Ciertamente es una realidad, y pienso que ese tema sigue siendo tomado con bastante ligereza por las políticas de nuestro país. Y una muestra de eso, digamos, es la falta de consistencia de las políticas que se implementan a nivel local, aunque algunos, como decía Eduardo, hay experiencias de algunos municipios que han tenido buenos resultados, que han tenido avance, ha sido más bien por iniciativa de ellos, digamos, la capacidad de los municipios de destinar sus recursos a ello, pero no ha sido un tema, digamos, consistente en las políticas a nivel nacional. Eso quería señalar.
Súper, muchísimas gracias, Liliana. Es harta información Sí. la que hay ahí Traté contenida. de condensarla. Sí, vamos, mientras pasen las siguientes posiciones podemos seguir haciendo zoom o un close-up a distintas cosas. Vamos con Alejandra. Alejandra, tú también tienes un material preparado y cuéntanos también cómo desde tu perspectiva se ve el tema de la seguridad, el binomio seguridad-inseguridad. Sí, quiero agradecer la invitación y necesito que Liliana deje de compartir pantalla porque Sí, traigo aquí eso, ¿cómo lo hago? Ahí, Supone que ya dejé de compartir, ¿o ahí no? está. Ah, ya. Ahí está. Sí, súper. Ya. Nada, volver a reiterar el agradecimiento de compartir este espacio y yo voy a apoyarme, más bien traigo una perspectiva apoyada en ciertas diapositivas de qué hacer con esta pandemia de la inseguridad. Comparto con Eduardo que no sé si es una pandemia de la inseguridad o seguimos, se agudizan problemas porque la pandemia te devela las verdades finalmente en todo ámbito de las cosas y en todo ámbito de los problemas, ¿no? Y también voy a arrancar con la presentación tomando varios puntos que mencionó Liliana. Voy a hacer un contrapunto entre ambos, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Yo quiero ir un poquito más allá y mi planteamiento tiene que ver con que no solamente hay que mejorar las políticas públicas, hay que pensar las políticas públicas desde otro punto. Y en este sentido, si vemos concentraciones de delitos en determinados territorios, si vemos los delitos más complejos y más letales y peores, digamos, en determinados lugares que tienen que ver con las condiciones estructurales de vida y con la desigualdad territorial, de la cual también Liliana mostró una diapositiva de segregación socioeconómica. Yo lo que quiero plantear acá, y trataré de ser bien sintética, es que llevamos 20 años de este tipo de políticas focalizadas, que hoy día en el mundo, no solo en Chile ni en América Latina, que se han expandido desde el año 2000 o mediados de los 90 en los territorios que tienen que ver con el enfoque y la gestión del riesgo, por un lado, y por otro con la política neoecológica. Y esto hoy día ya es un debate, porque es una perspectiva que está detrás de la política pública, donde se pone toda la apuesta o en el individuo para mejorar sus condiciones de vida, para que no se involucre en carreras criminales. Entonces volvemos a poner el foco en el individuo y no en la estructura societal que estaría generando esta problemática. Y por otro lado, en la que se ha llamado el neoecologismo, que es poner toda la fuerza solamente en el capital social y en el tejido comunitario, enfoque que está bien, pero no es suficiente. Entonces, al alero también de lo que señalaba Liliana respecto a la revisión de las políticas de los barrios, no es suficiente solamente encargarnos de los espacios públicos o del tejido social, es necesario encargarnos de la dimensión económica que hay detrás de la violencia, es necesario encargarnos también de la dimensión cultural, de por qué hay chicos que en el fondo se ven atraídos por prácticas de riesgo, y cómo generan identidades de ahí, cómo se valida la violencia al interior del hogar bajo regímenes patriarcales, o por qué se valida también en espacios públicos bajo la cultura de quién es el más fuerte o el más choro, ¿no? Entonces, finalmente lo que aquí apoyada en estas diapositivas, lo que quiero contarles un poco cuál es una perspectiva que podría ayudarnos a complejizar. Yo sé que esto no es fácil para la política pública, que tiende a querer soluciones y a tratar de reducir para dar respuestas más rápidas. Pero al alero de lo que estamos mirando y con los datos que tenemos del crimen organizado, como señalaba Eduardo, de la mayor violencia letal en ciertos territorios, creo que al menos cuando hablamos de la violencia, los territorios, los márgenes urbanos y las políticas de seguridad, quizás tenemos que mirar mejor desde dónde estamos arrancando, no solamente cómo lo hacemos, sino cuál es el enfoque que hay detrás de las políticas que estamos implementando. Entonces, dicho eso, bueno, esto es un grafiti tomado por mí en uno de los barrios que he trabajado. Este es un barrio en Coquimbo. Básicamente, como también hemos ido viendo cómo este tipo de grafiti se ha apoderado de muchas esquinas en los barrios, en los márgenes urbanos, no solamente en la gran ciudad, también en las ciudades intermedias y en las pequeñas ciudades, que tiene que ver con también este control territorial de bandas, ¿no? Que
se van tomando los pasajes. Esto de la violencia en determinados barrios, básicamente ha sido muy estudiado en el último decenio. Hay mucha literatura que trata de interpretar de qué es lo que por tanto hay detrás de este tipo de violencia, de la violencia con mayor letalidad, del crimen más organizado, donde básicamente ya hay un consenso en los estudios internacionales que vienen desde la sociología, de la antropología, de los estudios criminológicos, etcétera, de cómo aquella violencia que se instala en las relaciones cotidianas está asociada también a violencias estructurales. Entonces aquí la llamada también es entender que no es una sola violencia, hay definiciones que en el fondo cuando tú le preguntas a una persona que puede vivir, no sé, en la comuna de La Pintana, qué es lo que es violento para ella no necesariamente te va a hablar solo del tráfico de drogas, también te va a hablar de las 3 horas en el bus para llegar al centro de Santiago. Entonces, básicamente, la perspectiva que hoy día está recobrando cada vez más fuerte para complejizar un poco el cómo lo hacemos, tiene que ver con este triángulo de la violencia, que entiende estas violencias directas, que pueden ser la violencia intrafamiliar, el delito, el crimen organizado, la violencia física, básicamente, que va a ser un síntoma, como nosotros muchos compartimos esa mirada, en 2 otros tipos de violencia. La violencia que es estructural, por eso no es aleatorio que los delitos violentos se concentran en las áreas más empobrecidas. O sea, aquí hay una violencia estructural, que es la segregación económica, la desigualdad territorial, de un Estado que penetra en ese territorio de manera negligente. Hoy día no podemos hablar de abandono estatal en las periferias urbanas, pero sí podemos hablar de un Estado que es ambivalente, que es negligente, y que también ha sido estudiado por una amplia literatura, y también por aquella violencia cultural, aquella violencia que se ejerce contra ese territorio, como los estigmas territoriales, y también como aquella violencia que está instalada como un mecanismo de resolución de conflictos. Entonces, esta mirada básicamente lo que hace es avanzar hacia un concepto que se usa mucho en esta literatura y en estos estudios que hoy día se están realizando en las márgenes urbanos, en Brasil, en la favela, en el conurbano de Buenos Aires, en Colombia, para hablar de que las violencias se encadenan en los territorios y que las violencias sociales, básicamente, son el síntoma de estas otras violencias que estarían a la base. Entonces, los estudios que se están realizando tienen que ver con cómo esta violencia interpersonal puede ser considerada una respuesta en sí misma a otras violencias más estructurales y simbólicas que se configuran y que son parte de la cotidianidad de lo que viven muchos vecinos. ¿Cómo sucede esto? Y esto también está sentado en muchos estudios que se han hecho en los territorios y de manera bastante sistemática. Es como, por ejemplo, problemas de violencia estructural llevan al control territorial por parte de un par de bandas. Esto lo hemos visto ahora con todo el análisis que se ha hecho del crimen organizado al alero de la pandemia, ¿no es cierto? O sea, todos los factores que están, o el sobrestock de droga, o que hay un cierre de los barrios con control policial, todo eso que estamos viendo ahora, o el narco dando canastas de comida, todo eso que vemos básicamente tiene que ver con esa desigualdad estructural. En las periferias hoy día se está pasando hambre, y eso lo hemos escuchado y lo hemos podido seguir, y nosotros en investigaciones en los territorios estamos viendo que eso es hoy día un principal problema. Y eso tiene que ver con esta desigualdad estructural que no es de ahora, como decía Eduardo, viene desde antes. Ese control territorial lleva a ciertos comportamientos de amenaza entre grupos que se quieren apoderar de los barrios. Esas amenazas se pueden convertir en roces, los roces en balacera, las balaceras en enfrentamiento, y terminamos en un homicidio. Entonces, cuando uno analiza cómo es la secuencia cotidiana de cómo hay algo detrás de una muerte por homicidio asociado a bandas o a crímenes o a delitos, básicamente no es muy difícil. Y esto que releva la literatura no es otra cosa que lo que te señalan las personas en los barrios donde viven, básicamente. Entonces, no es un modelo teórico bajado de Marte, estos son modelos que se crean a la luz de los relatos de muchas y muchas personas en distintos barrios, en distintas ciudades y en distintos países. Por tanto, y en este contexto,
Básicamente, ¿cómo se comporta el Estado en estos márgenes? Hoy día es, como ya también lo señalé, el Estado es contradictorio, es discontinuo y es ambivalente. Hoy día no estamos frente al Estado que no había o completamente ausente, como en un minuto, si fue hace 30, 40 años atrás. Hoy día tenemos harta presencia de programas públicos, la misma Liliana y los datos que ella presenta respecto a, no es que no se hayan hecho intervenciones en seguridad, se han hecho, pero el tema es cómo se focalizan y a lo mejor son demasiadas focalizadas para dar cuenta de las variables que están a la base de la problemática que estamos observando hoy día. Es discontinuo porque los programas, no solo porque los programas no tienen continuidad en el mediano y largo plazo y por tanto no pueden hacerse cargo de estos problemas sociales más estructurales, sino que también es porque atiende a veces o atiende a algunos y no a otros, y es ambivalente. Básicamente, y esto no es solamente para el Estado, para el caso chileno, sino que también es para todo cómo el Estado se ha comportado o se comporta en los márgenes urbanos en la ciudad latinoamericana. Es un Estado que mediante asistencia social o programas públicos de ayuda, cuida, pero es un Estado que también abandona, cuyo principal símbolo es que no es menor que en las periferias urbanas haya mayor concentración de microbasurales que en otras comunas, reprime, que es lo que hemos visto ahora, una policía a la luz de los relatos de los vecinos en estos territorios. Hoy, en la pandemia, en los últimos 4 meses, la policía no está, y si está es cuando hay protesta social. Eso ha sido sistemático en estos últimos 4 o 5 meses, y los estudios también en América Latina que señalan que el Estado soborna y corrompe. O sea, el crimen organizado, y eso está bastante anclado en los estudios y en la evidencia, que no se sostiene solo, o se sostiene por redes comunitarias, y simplemente también por el involucramiento de agentes estatales, en distintos niveles o con distintos roles. Y eso la evidencia colombiana lo muestra, la evidencia brasileña y mexicana también. Por tanto, este Estado que muestra todas estas caras, porque es un Estado complejo, básicamente, ¿cómo es percibido? Yo aquí les estoy mostrando una gráfica que tiene que ver con una encuesta que hicimos el año pasado para el INDH, que en los 30, era una línea de base aplicada antes de octubre del año pasado, donde levantamos la percepción de los ciudadanos, de los residentes en los 33 barrios que están siendo priorizados por el barrio prioritario, por la política de gobierno actual. Esto es antes, digamos, que parta esta política este año, y en esta línea de base, que está teóricamente armada la encuesta en base a estos conceptos de violencia que les estoy presentando, lo que encontramos es un nivel de conocimiento de la iniciativa y los servicios públicos relativamente bajo. Las personas no saben cuáles son los programas públicos, o sea, hay un déficit porque quizá hemos sobrefocalizado demasiado, o porque esa sobrefocalización es continua o es insuficiente, o porque pensamos que arreglando la luminaria y arreglando las plazas públicas vamos a poder dar la pelea con el crimen organizado, cuando eso no es así, o con la violencia más letal. También en estas percepciones, cuando se les pregunta a las personas cómo son los programas de seguridad que se han implementado en estos barrios respecto al control policial, en general dicen o es poca la cantidad y poco útil, o es poca la cantidad pero útil. En el fondo la sensación es que no llega, no hay una cobertura sustantiva en esto. También les preguntamos por los programas de prevención de drogas y atención de violencia intrafamiliar, donde la amplia mayoría de los encuestados en estos 33 barrios, esto es una muestra representativa para el universo de sujetos que viven en los 33 barrios sociodelictualmente más complejos en el país, no solamente metropolitanos, es que no hay básicamente programas ni de atención de drogas ni de violencia intrafamiliar, que junto con el homicidio son las otras 2 violencias graves que se viven en estos territorios. ¿Cuál es la salida? Por un lado, y con lo que yo parto, es señalar que yo creo que tenemos que empezar a cambiar el enfoque. No podemos seguir solamente haciendo programas focalizados de prevención del delito. Tenemos que pensar el territorio desde el territorio y como un todo. Tenemos que pensar en programas en estrategias más integrales que den cuenta de economías territoriales, del factor económico que está detrás de esto,
cómo está penetrando el Estado, porque cuando en muchos de estos territorios el Estado, cuando se les presentaba, no traje esa gráfica, pero cuando se les preguntaba a los sujetos de nuestros 33 barrios de cuál era la presencia policial, no había vigilancia, pero sí habían visto por lo menos 2 veces al mes a fuerzas especiales. El fortalecimiento de la vida comunitaria, que yo creo que es donde ha estado más el foco en los 20 años de políticas públicas que nosotros tenemos en estos minutos, y el desarrollo urbano, y entender cómo las políticas urbanas sí tienen que caminar de la mano con las políticas de seguridad y no como gobiernos o gobernanzas estancas diferenciadamente. Y solamente para terminar, aquí una pequeña referencia, que esto no es solamente un debate que se esté dando en Chile, también se está dando en otras ciudades latinoamericanas y también, por cierto, en el mundo, que es entender que para enfrentar estos problemas tenemos que cambiar la lógica de nuestras políticas de seguridad, entender que la seguridad ya no va a ser solamente analizada de su dimensión pública o como la ausencia de peligro o de delito, sino desde una dimensión bastante más integral que esté asociada al bienestar general de la población. Hoy día quizás la pandemia nos muestra una oportunidad para reconceptualizar nuestro foco en seguridad y poder de verdad empezar a tender puentes desde una política que vaya más en el objetivo de la seguridad humana y no solamente de la seguridad delictual como la hemos entendido en los 20 años. Y por último, y esto también, es como entender esta seguridad también en su dimensión multiescalar. No son solamente los delitos, como mostraba Liliana, que se agrupan de forma distinta según las comunas y los niveles socioeconómicos de las comunas, también son delitos distintos por las escalas que estos ocurren. Entonces, básicamente, también tenemos un déficit de datos, porque hay mucha opacidad para acceder a datos que se puedan georreferenciar y que podamos tener de verdad mejores análisis multiespaciales en el tema de los problemas y por tanto de las soluciones y las respuestas. Eso básicamente. Muchísimas gracias, Alejandra. También muy, muy interesante este otro enfoque, ¿no? Este otro enfoque de ver la realidad de la seguridad y la inseguridad en los barrios. Y para cerrar esta ronda, vamos con Óscar. Óscar Carrasco, que ya lo presentamos. Su trabajo ha estado centrado más que nada en las dinámicas territoriales y es un poco lo que hemos estado tocando en estas últimas dos ponencias. ¿Y cómo lo ves tú también desde los gobiernos locales? ¿Cómo se articula una respuesta desde los gobiernos locales y qué carencias o qué potencialidades observas tú desde tu quehacer más cotidiano? Está silenciado. Oscar, ¿Se escucha ahí? ahí sí. Voy a estar a los colegas y a las personas que están mirando, voy a estar sin video porque está muy fluctuante la señal. ¿Ok? ¿Rodrigo se escucha? Sí, te escucho. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Está muy fluctuante la señal, así que me disculpan si se cae. Adelante, Óscar. Ok. Lo primero que quiero, hazme con el dedo porque no tengo retorno. Rodrigo. Sí, estamos escuchando. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Adelante. Ya estoy con muchos problemas de internet, pero algunos comentarios. Tenía una presentación, pero mejor voy a hacer algunos comentarios. Lo primero, quiero señalar, y sobre todo a quienes nos escuchan y nos están viendo, es bueno siempre remarcar
cuáles son algunas de las condicionantes, de los factores sociales condicionantes de delitos, violencia, de desórdenes, de ilegalidades que vemos en nuestros territorios. Estuve mirando y hay varias personas conectadas que también son de comunas de diferentes partes de Chile. Entonces, es importante remarcar que algunas condicionantes sociales son el espacio social donde vivimos, nuestro entorno, nuestro barrio, el hogar y la convivencia, la educación, ya lo decía Alejandra, la economía, la religiosidad, etc. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos años? Esto hace varios años, una urbanización descontrolada, una movilidad bastante desigual, familias desintegradas, diferentes preocupaciones con respecto a las economías ilegales. Cuando hablamos de economías ilegales, particularmente me estoy refiriendo a tráfico de armas, a las armas, a todo lo que tiene que ver con narcotráfico y trata de personas fundamentalmente. Y también quiero señalar algunas cuestiones que las mencionó al inicio Eduardo, pero que creo que hay que puntualizarlas un poco más. Desde las políticas públicas de seguridad, nuestro país siempre se destacó por una incipiente política de Estado en seguridad. Esto quizás como un hito podría instalarse lo que fue el año 2003-2004, el Consejo de Estado que se está desarrollando en Chile desde el año 2003-2004 y que luego se profundizó con una serie de estrategias y planes comunales que los comentó Liliana. Algunos de ellos fue 2004-2010, la primera política nacional de seguridad ciudadana, del 2006 al 2010, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, luego el Plan Chile Seguro del Ministerio del Interior, y del 2010 al 2014, y desde el año 2014 al 2018, el Plan Nacional de Seguridad Pública, Seguridad para Todos. Y aquí quiero ser el punto, porque a partir del año 2018, o técnicamente desde fines del 2018 hasta lo que va de este año 2020, no tenemos un Plan Nacional de Seguridad, tampoco tenemos la claridad, una estrategia, lo que hay es un acuerdo elevado a nivel del Congreso, del proceso legislativo, pero no tenemos un Plan Nacional de Seguridad Pública. Se ha advertido en diferentes instancias que este plan es necesario. Yo relevo la necesidad de un plan integral de seguridad pública con un enfoque territorial marcado, cuestión que hasta hoy día no se conoce. Para el caso chileno también podemos señalar que esta política de Estado incipiente hoy día se le perdió el rastro, y claramente en lo que es lo que fue el Plan Nacional de Seguridad Pública, hoy se ha señalado que este plan debió haberse iniciado a fines del 2018, se anunció un plan, a propósito del Acuerdo Nacional de la Seguridad de abril del año 2019, se anunció un plan de seguridad. De hecho, hay instrumentos públicos, hay resoluciones, hay diferentes instrumentos públicos donde se hace mención a un Plan Nacional de Seguridad 2018-2022, pero hasta hoy lo desconocemos. ¿Qué quiero decir con esto? En definitiva, que el actual gobierno ha enfatizado una política de seguridad de lo que yo denomino los modelos de impulso efectista, con una incipiente militarización de la seguridad, cuestión que podemos profundizar si quieren, y también con una opacidad en la data estadística muy relevante, que lo comentaban mis antecesores, tanto Eduardo, Liliana como Alejandra. Por ejemplo, el programa STOP, el Sistema Táctico de Operación Policial, es una iniciativa que viene de la genealogía que está radicada en el COMSTA, de STAT 1, STAT 2, PASIC, etc. Hoy día el STOP, por el cual muchas de las comunas donde trabajamos, me incluyo, yo trabajo en la comuna de La Cisterna, son los datos que nosotros creemos o tratamos de utilizar, y el sistema táctico operativo policial induce a múltiples errores. Estamos hablando de casos policiales, denuncia y flagrancia, y estamos hablando de una denuncia que hoy día, me corrigen, debe ser de alrededor de un tercio. La denuncia debe estar aproximadamente en el 35%, aproximadamente 34, 35% y quizás menos. Según la última ENUS, creo que un poco más de 35%, pero en los territorios lo que vemos ya es una inducción voluntaria. ¿Perdón?
Es que depende de cada delito, igual es súper variable entre un delito y otro. Ah, sí, pero en general estamos hablando Claro, medio el por la denuncia promedio. del orden de un tercio, poco más de un tercio de la denuncia, y esos son los datos con los cuales nosotros miramos. Ese es nuestro microscopio con el cual nosotros trabajamos en los territorios y que tiene una inducción, y yo soy responsable en esto, una inducción voluntaria o involuntaria al subreporte y al subregistro. Tuvimos un ministro del Interior, en este caso Chadwick, que el año 2018, a fines del año 2018, señaló públicamente que los ascensos en Carabineros iban a estar condicionados por el STOP, por el Sistema Táctico de Operación Policial, y por tanto los que escuchan y los colegas entenderán que la inducción que hay al subregistro es importante, es relevante, y eso nos afecta en el trabajo territorial que tenemos, particularmente a nivel de los municipios. En el caso de la región metropolitana, algunos antecedentes, efectivamente no tenemos una data actualizada, pero ¿qué es lo que estamos observando? Yo trabajo en el sector sur de la región metropolitana y estoy hablando antes del confinamiento. Después del confinamiento hay bastante sesgo. Estoy hablando de los meses de enero, febrero, marzo, particularmente hasta abril. Ya desde mayo en adelante el confinamiento modifica bastante lo que son los comportamientos de delitos, violencia, etcétera, en nuestros desórdenes, en nuestro territorio. Pero lo que vimos nosotros, particularmente hasta el mes de abril, fue en el sector sur de la región metropolitana y en las comunas vulnerizadas del sector norponiente de la región metropolitana, un aumento de los delitos violentos, un aumento significativo de los delitos violentos, particularmente de los robos con intimidación, los robos con violencia, los robos por sorpresa y también de los homicidios. No voy a entrar al detalle de los homicidios por comuna para no estigmatizar, pero tenemos realidades importantes, significativas de aumento de los homicidios en comunas de la región metropolitana y también en el norte del país, en Antofagasta, en el norte del país, en la región de Arica y Tarapacá, que son muy, muy importantes y creo que han sido subestimados por la autoridad política a cargo, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es la autoridad política responsable, y por órganos policiales, fiscalía y otros. Dos, como señalaba Eduardo, hay una realidad que vamos a observar a continuación y que yo me atrevo a anticipar, que es al desconfinar va a ser el aumento de los delitos en zonas de aglomeración. Estamos hablando de los robos, depende de cómo venga este programa paso a paso, pero si entendemos que el desconfinamiento va a ser total en un par, lo que vamos a observar va a ser volver a el aumento de ciertos delitos que se cometen en aglomeraciones, como los robos por sorpresa y hurtos, y también van a aumentar lo que hasta ahora bajó mucho, que son los delitos asociados en robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, etc. Pero yo quiero insistir con esto, en la región metropolitana, desde el trabajo territorial que nosotros desarrollamos, sí observamos un aumento relevante de los delitos violentos, no solo en el sector sur, sino también en el sector norponiente. Otro punto que yo quiero destacar tiene que ver con el concepto, quizá tiene razón Alejandra, y no he estado ausente, pero la ambivalencia del Estado en lo que son los planes comunales de seguridad pública. Actualmente existe una ley, modificamos en su momento, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se modificó la ley orgánica constitucional de municipalidad, y de ahí también posteriormente generamos lo que fue la ley, o lo que es la ley 20.965, pero efectivamente, y esto un comentario a lo que señala Liliana, efectivamente, recursos actuales para intervenciones a nivel local a través de los consejos comunales o a través de un plan comunal no existen. Aquí conecto con lo que dije al principio, los impulsos efectistas. Hoy día las herramientas, la caja de herramientas del Estado hacia los territorios tiene que ver mucho con dispositivos del tipo cámara, que se le ofrecen a los territorios, cámaras de teleprotección, de hecho le denominan cámaras de televigilancia, y sabemos que las cámaras son un buen elemento en ciertas situaciones
particularmente en estas zonas de aglomeración, comercio, etcétera, pero no son un dispositivo que venga a atender los fenómenos de violencia ingente que tenemos en los territorios, como los delitos violentos, el aumento de la violencia en los barrios, etcétera. Entonces ahí hay un tema. Se ha apostado en demasía de esta lógica o de los espasmos, como señalaban los brasileños, se ha apostado mucho por estos dispositivos tipo cámara, por la seguridad privada y, diría yo, porque cada uno se salva como puede y como tiene. Eso es lo que hoy día se vive en los territorios donde no hay herramientas del Estado que estén operando significativamente. Tenemos el Fondo Nacional de Seguridad Pública, hay intervenciones en ciertos barrios, etcétera, pero a nivel de hiperfocalizados, pero a nivel de programas masificados en los territorios, no los tenemos. Y eso es una realidad que la puedes vivir tú en La Serena, Eduardo en Pichilemu, o nosotros que estamos con Alejandra acá en la región y observarla acá en la región metropolitana. Por último, a raíz del tema de violencia, de la inseguridad, fundamentalmente de lo que denominamos la inseguridad, yo quiero recomendar algunos trabajos que estoy leyendo en estos días, que estamos también utilizando en estos días, que vienen desde la semiótica. Algunos trabajos que son, por ejemplo, que hablan de la epidemia de inseguridad y de la epidemia de delitos violentos. Hay un trabajo clásico de Yuri Lotman que se refiere a las epidemias del miedo. Él lo grafica como la epidemia del miedo. Esto ya tiene varios años, y él lo traslada, lo trasunta a las vanguardias, en ese minuto las mujeres, los niños, los inmigrantes, los diferentes son perseguidos. En definitiva, eso lo podemos trasuntar a la actualidad. El miedo todavía se inocula, la inoculación del miedo es evidente en algunos sectores de nuestra sociedad, particularmente en las más vulnerizadas. Lo hemos visto a raíz de la pandemia del coronavirus. Seguimos subestimando 2.0, seguimos subestimando las condicionantes sociales. Eso lo vimos hoy en la pandemia de coronavirus y lo hemos visto antes, por ejemplo, en el trabajo que hemos desarrollado y que ustedes han desarrollado para atender fenómenos de delitos, violencia, inseguridades y otros. Sigue habiendo también una escasa preocupación del Estado, particularmente en los últimos años, en el enfoque local, menos integral. Yo creo que hoy día sería un gran avance que pudiese haber solamente recuperar un enfoque local, incluso de la prevención, ojalá avanzar al desarrollo urbano, ojalá avanzar una mayor integralidad y transversalidad de las políticas de seguridad, pero solo que hubiese una mayor atención del Estado y del gobierno hacia la prevención en los territorios y continuar con esta política de Estado que destacó a Chile desde principios del año 2000 en adelante, ya sería un avance para el estado de situación que nos encontramos hoy. Eso. Muchas gracias, Oscar. Lo que aporta un poco desde la mirada local es un poco también lo que estaba comentando una auditora, una asistente a nuestro diálogo, Claudia Bugueño, una compañera de la comuna de Salamanca, que nos señala que hay una pérdida de credibilidad en Carabineros, que en las comunas chicas se da esto de los amigos, donde Carabineros son parte de las conductas de tráfico, microtráfico, o bien haciendo visto gorda a los delitos, y que aún el estallido social también colaboró con ese proceso. Un poco para hacer dos preguntas muy puntuales, porque estamos un poco pasados en la hora, pero preguntarle a Eduardo un poco cómo ve desde el punto de vista de las policías, porque de alguna forma este gobierno lo que está planteando es que tenemos que darle la posibilidad de requisar droga, y ya se ha visto en esta conversación en que darle nuevas facultades, nuevas atribuciones a las policías, no trabajando respecto a su credibilidad, pudiera tener algún efecto nocivo. No sé qué opinas tú. Está silenciado. Está sin audio, Eduardo. Ahí sí.
Lo sé, estaba tratando de audizarme. No, mira, yo estuve en la Comisión de Constitución la semana pasada me pidieron comentar exactamente esto y dije lo que voy a decir acá. Una, no hay evidencia alguna que diga que es una buena idea que los carabineros, que las policías se hagan cargo del acopio y la destrucción de droga, para empezar. No es que exista una buena práctica que estamos mirando y por eso la vamos a hacer. Lo segundo es que en los momentos que estamos viviendo, darle este tipo de atribuciones o mandatos a las policías es ponerlos más cerca de la posibilidad de ser corrompido por el narcotráfico. Hoy, hay una noticia en que nos habla de que hay 6 carabineros involucrados en una comuna de Chile porque estaban trabajando para proteger a miembros de una organización criminal. Entonces, es una pésima idea. Yo creo que nos requiere mucho análisis y además es que es bastante inentendible que el gobierno esté empujando cambios o atribuciones a la policía y por otro lado no haya sido capaz de avanzar en una reforma policial. Entonces, esto debería ser parte de ese esfuerzo, de ese paquete, y no lo está haciendo. Y además que la verdad es que el 80% de las propuestas e indicaciones que son parte de esta modificación a la ley 20.000, algunas son bastante absurdas y no piensan ni siquiera en los efectos que van a generar. Por ejemplo, solo voy a darte un ejemplo, penalizar a quienes le proveen y entregan droga a los niños es un buen titular, es muy populista, te va a sacar una portada de diario, pero la evidencia demuestra que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido incluso en Chile con los menores infractores de ley, es que los adultos mandan a los cabros chicos a venderle droga a los cabros chicos. Entonces, al final del día creo que el debate respecto a la ley 20.000 en general requiere un poquito más de análisis y no una lista de supermercados que son buenos titulares, pero que al final del día, si tú lo analizas uno a uno, son cosas bastante absurdas. Darle más presupuesto al Senda que gasta solo del total del presupuesto que tiene para prevención y tratamiento de ese globo, solo el 20% para prevención y el resto es para tratamiento. O sea, llegar tarde y seguir replicando el ciclo y darle más plata al Senda para que siga replicando una mala política preventiva que se basa en la abstención. O sea, en el año 2020 estamos promoviendo una política en que los adultos hoy en día no saben hablarle a su hijo de droga porque por décadas les dijeron que tenían que decir que no a las drogas. Entonces, seguir dando y volcando plata en eso, además, con esto cierro, Carabinero en esa comisión presentó sus grandes avances en su rol en los colegios hablando de prevención de drogas. ¿Qué tiene que hacer un carabinero? ¿Qué tiene que hacer un policía hablando de prevención de drogas? Y más encima estaban pidiendo más plata. Entonces, a ese absurdo hemos llegado en que la discusión de la ley 20.000, la verdad que es aberrante. Yo en lo personal, y esto no es nuevo, sino que hace muchos años lo vengo no solamente trabajando y diciendo, creo que de una vez por todas tenemos que avanzar hacia un modelo progresivo que nos permita legalizar las drogas, no solamente la marihuana, eso ya es del pasado, sino que empezar a pensar cómo vamos a enfrentar el desafío de las drogas sintéticas o incluso la cocaína para tener marcos regulatorios que nos permitan prevenir, que nos permitan educar, pero por sobre todo quitarle una parte, no todo, porque es una fantasía decir que se va a terminar el narcotráfico, pero una parte de ese recurso que el crimen organizado usa hoy en día para financiar la compra de armas, la extorsión y otra serie de delitos y economías ilegales que en el fondo se la estamos entregando en bandeja. Le decimos, bueno, tú controlas lo que se vende, cómo se vende, dónde se vende, ponle el precio y yo después voy a meter plata para perseguir a tus soldados, para que se autorreciclen, los meto en el Sename 2 o 3 veces, después en la cárcel 3 o 4 veces por delitos menores y te doy un capital humano que es una moledera de carne, que es un recurso humano infinito. El gran narco sigue feliz encabezando los funerales narcos, mientras que metemos a pobres. El 50% de la cárcel femenina son mujeres que están ahí por delito a la ley 20.000. En Arica eso llega al 80%, el 86%, y un tema que mencionaba, no recuerdo si Liliana o Alejandra, de nuestra obsesión que tenemos con los delitos contra la propiedad. Bueno, el 86% de los delitos que generaron la causa de ingreso a la cárcel las mujeres en Chile es delitos para generar ingresos. O sea, no homicidios, no lesiones. Entonces, y como muy bien dice Alejandra, hasta que no miremos cómo están funcionando en la realidad social, económica, la economía
ilegales que suplen al Estado de una manera mucho más eficiente y de una manera mucho mejor. Llegan antes, pueden ayudar a la señora que compre útiles para su cabro chico, cuando le matan al esposo en la esquina porque estaba vendiendo droga, le dan plata, ¿no es cierto?, como un seguro de vida. O sea, operan de una forma mucho más eficiente del Estado. Hasta que no entremos a eso y terminemos con esta obsesión absurda de medir por delitos o de creer que la seguridad la vamos a controlar porque tenemos más militares o un carro lanzagua que tiene 8 ruedas, vamos a seguir en esta lógica que la verdad que no nos va a llevar a ningún lugar. Sí, bien ridículo el enfoque que seguimos utilizando, ¿no? De populismo penal. Un poco, Liliana, ¿cómo reacciona? Yo creo que te vi como asintiendo harto. Quizás quieres reaccionar a lo de Eduardo antes de pasar a un par de cosas que nos han preguntado. Yo concuerdo, ¿se escucha? Yo concuerdo con gran parte de lo que señala Eduardo. Me tocó en alguna oportunidad evaluar, por ejemplo, los Previene a propósito de la prevención con enfoque de abstinencia. Los programas de Previene que están a lo largo de Chile, pero que trabajan con muy pocos recursos, con unos materiales que a nivel de drogas, si uno ve los estudios, la evidencia internacional, estamos años luz, digamos, o sea, con esos enfoques de, claro, tratando de instalar la idea de la abstinencia y no buscar una visión alternativa, digamos, para abordar el consumo, pero además estos programas Previene que funcionan siempre han funcionado con muy pocos recursos al lado de todo, como decía Eduardo, todo lo que se destina a tratamiento, digamos, entonces termina siendo, digamos, un absurdo como en todo en general, en suma, en lo que se gasta en prevención en términos generales, o sea, esa cifra que yo mostré de lo que se gasta en prevención versus control, sigo siendo abismal en nuestro país, o sea, lo mismo lo que se gasta en reinserción, digamos, o sea, es imposible terminar con el círculo delictual si sigues poniendo todo el enfoque a la visión de más penalización, digamos, el enfoque populista penal, digamos. Entonces, se sigue pensando que la solución es más cárcel, cuando claramente la problemática sociales, delictuales y la violencia en muchos barrios, como hemos visto, demanda de un enfoque mucho más integral, digamos. Y a mí, yo quería conectar esto con una pregunta que me hacía, no sé si la puedo responder, respecto del tema de la descentralización. Adelante. Y el dilema, digamos, de la descentralización versus el tema de la focalización o sobrefocalización que planteaba Alejandra. Claro, yo planteé que es necesaria la descentralización y sigo pensando que es necesario confiar en las atribuciones que le podemos dar a los municipios para enfrentar este tema, porque la problemática de seguridad se vive en lo local, digamos. Se enfrenta en lo local y ahí en lo local donde se requiere, digamos, estrategias que desde, como decía Alejandra, desde la realidad de cada barrio, de cada contexto, se integren a políticas mucho más, digamos, integrales, pero con más conocimiento de causa, digamos, de la problemática en esos contextos. Por eso yo insisto, yo creo que es necesaria la descentralización y que el camino hacia las políticas comunales, hacia los planes comunales, iba en un camino correcto. Yo creo que el problema ahí es la falta, en general, en la política, digamos, cómo se organiza el centralismo en nuestro país, es la falta de autonomía que tienen los municipios en términos de recursos y la mala distribución de los recursos entre los municipios, porque sabemos que algunos tienen mucho dinero mientras otros no tienen recursos. Entonces ahí donde está el problema, la capacidad que puedan llegar a tener los municipios para desarrollar mejores políticas y ciertamente una capacidad técnica, por ejemplo, en el manejo de la información. Los municipios siguen teniendo muy poco acceso a información desagregada, como decía Alejandra, la posibilidad de georreferenciar, digamos, información que les permita visualizar mejor su territorio comunal y de ese modo tomar mejores iniciativas, pensar de mejor modo las políticas sociales con las políticas de desarrollo urbano, digamos, integrar o transversalizar las políticas, como decía Óscar. Esa es una necesidad de la política de prevención. O sea, la política de prevención tiene que ser una política
transversalizada con otras instancias, con la política social, con las políticas de desarrollo económico local, o sea, todo esto tiene que estar de la mano. El problema es que el municipio se queda sin armas, principalmente cuando hablamos del tema de las policías, y ahí la pregunta que me hacía la persona tenía que ver con esto, cómo pensamos la descentralización a nivel comunal o en los barrios, decía, si las políticas a nivel local parecen ser que tienen mucho más niveles de corrupción, y ahí es donde yo creo que está el problema, que los municipios no tienen ninguna injerencia respecto de las policías, no tienen ninguna capacidad de control sobre las policías, digamos. De hecho, en los planes comunales, los consejos comunales, en muchas experiencias que me tocó conocer, y yo creo que Óscar ahí puede reafirmarlo, los consejos en la mayoría de los casos tenían poca capacidad como de establecer buenos planes o de tomar buenas decisiones, porque las policías tomaban los consejos, no en todos los casos, no en todos los municipios, pero en muchos municipios como a la ligera, o sea, iban, asistían a una reunión, les daba lo mismo, después asistían a otra, mandaban a otro policía, no le tomaban el valor, no entregaban la información, por ejemplo, porque ellos no se hacen parte de la posibilidad de generar políticas de seguridad en conjunto, digamos, de coordinar. Ellos siguen teniendo esta visión de que ellos son dueño, parte y juez, digamos, de la definición de lo que respecta a las políticas de seguridad, o sea, de que ellos tienen el control total en este tema y que nadie puede controlarlos a ellos. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema. Entonces gran parte, las pocas capacidades que siguen teniendo los municipios para poder tener injerencia real digamos, en diseñar planes comunales de seguridad en todo orden en todas las líneas, digamos, que implica la seguridad pública, tiene que ver con eso, digamos, con las dificultades que tienen para coordinar y controlar el trabajo policial, porque se quedan solamente en este tema de pongamos cámara, televigilancia, los guardias, digamos, que es como su pseudo policía, pero en el fondo no lo es. Entonces, los municipios no llegan a tener, digamos, no pueden llegar a tener una mirada más allá, digamos, de ese tipo de medidas, porque no tienen en la práctica ni recursos ni atribuciones respecto de las policías. Entonces, digamos Claro que que ahí sí. es donde está la dificultad. Rodrigo. Alejandra, perdón, Óscar, ¿quiere reaccionar? Sí, a propósito de algo que señaló Liliana recién, yo creo que uno podrá ser perfectible. Siempre las políticas públicas son perfectibles, pero si yo estoy convencido de lo que, porque alguien hacía una pregunta, Eduardo Valle haciendo una pregunta de sectores progresistas nunca han tenido una política de seguridad, etc. Los sectores progresistas les ha costado trabajar los temas de seguridad, eso es efectivo. Desde la academia, hace años que hay investigación, trabajo académico, que desarrollan Liliana, Alejandra, Lucía, mucha gente en el CESC, en la Universidad Alberto Hurtado, etc. Hay un capital muy rico que hay desde la academia en términos de investigación en seguridad ciudadana, comunitaria, desarrollo urbano, etc. Mucha. Pero desde los partidos políticos, y particularmente de los partidos políticos progresistas, este es un tema que se ha abordado poco. Quizá hay un par de partidos, Partido por la Democracia es uno de ellos, donde hay equipos permanentes de trabajo en el área de seguridad, pero en general el otro más bien escasea. Uno. Dos, desde las políticas públicas, yo creo que, y respondiendo a la consulta de Eduardo, una política que debiese continuarse, mejorarse y profundizarse, es el de la gobernanza desde lo local. Yo creo que ahí hay un trabajo que se puede todavía desarrollar mucho más. Yo no tengo ninguna expectativa en que este gobierno lo trabaje, ninguna. Tenemos que recordar siempre que un área como la seguridad y en general toda la área no es en abstracto, acá hay una ideología, aquí hay teoría social, hay estrategia, hay modelos que están condicionadas por mirada, en este caso más neoliberal y más de mercado, pero yo creo que un gobierno progresista, un próximo gobierno progresista, municipios progresistas y municipios en general, el enfoque desde el local debiese ser profundizado. Y tres, con respecto a una consulta que se nos hizo, también lo tocó Liliana, a Carabineros, y desde el territorio, desde la realidad, desde el territorio, yo les quiero decir que, por ejemplo, el plan cuadrante no existe. Entonces, seguir con la cháchara del plan cuadrante quizás es una buena eslogan
tantos años del plan cuadrante, etcétera, pero el plan cuadrante en la práctica no está funcionando en los territorios. Esto venía desde antes, luego de los procesos revolucionarios del 18 de octubre, luego del estallido, o de las revueltas del 18, del estallido social, y hoy luego de la pandemia no existe, no hay plan cuadrante en las comunas, esto lo hemos visto en la región metropolitana y en otros, y la realidad de la policía y su policiamiento en los territorios es que nosotros con Eduardo veíamos el año pasado como comunas como Renca, que tienen cuadrantes con 50.000 habitantes y muchas complejidades, por ejemplo, hay una patrulla, hay 2 carabineros a cargo de un cuadrante, según sus 3 turnos, 2 carabineros por un cuadrante, y en una comuna como La Cisterna, que tiene muchas complejidades, tiene 2 intermodales, es una comuna de 100.000 habitantes, que al día se movilizan flujos de 380.000 personas diarias en tiempos de normalidad, antes de la pandemia estoy hablando, una comuna de 100.000 habitantes con flujos de 380.000 personas por la intermodal La Cisterna y la intermodal Lovalle. Tenemos 2 patrullas de carabineros dando vueltas a esta altura, porque ese es el concepto real, dando vueltas por la comuna. Entonces, la presión sobre los dispositivos locales cada día es mayor, no tienen atribuciones más allá de prevención comunitaria, algo de prevención situacional, un poco de atención a víctimas, etc. Esas son constitucional de municipalidades. Bienvenido que sean así, bienvenido que hasta hoy día sea así, pero yo creo que la reforma de Carabineros, el pariente pobre en la reforma de Carabineros, si es que se desarrolla, es el enfoque de lo cotidiano y de lo próximo. Ahí prácticamente es muy poco lo que se ha hablado de la reforma de Carabineros y cómo va a atender, cómo va a abordar no solo la prevención, el mejoramiento del contacto policía-comunidad, que es una cuestión que se requiere con urgencia. Súper. Alejandra, no sé si quieres reaccionar a algo que se haya dicho también desde tu mirada, para ir cerrando. Voy a ser sumamente breve. Quería, no sé, decir 2 cosas. Frente a la pregunta que alguien hacía de qué es lo progresista de una política de seguridad, si uno mira en perspectiva los últimos 30 años de políticas de seguridad, claramente, nos duela o no, hemos estado frente a una política neoliberal de seguridad. Eso es lo primero. Con ciertos matices, énfasis, pero esta continuidad que tanto se ha celebrado desde el año 95 en adelante, una política de Estado de seguridad, ha sido un poco más de lo mismo, pero con énfasis distintos, focos distintos. Entonces uno, si tuviera que pensar qué podría ser diferente hoy, sin hacer un cambio tan brutal estructuralmente, porque tampoco es deshacer todo, ¿no? Yo creo que el sector progresista debería definir bien a qué delitos quiere atender o a qué va a entender por violencia y de qué se quiere hacer cargo. Porque la frecuencia necesariamente no tiene que ver con los principales problemas de inseguridad de este país. O sea, la frecuencia por delitos comunes, yo creo que ahí hay algo importante que definir. O sea, me importa que le roben 10 gargantillas de oro a una señora en la calle, o en realidad me estoy preocupando de la violencia contra las mujeres, que es un tema en este país. El abuso de los niños, el homicidio, la violencia contra los delitos violentos. Entonces yo creo que hay que empezar a repensarse. Hay que jugársela, porque además hay otro fenómeno que aquí no hemos hablado, que es el miedo urbano. O sea, todo lo que nosotros hemos hablado tiene un tope y tiene que ver con lo que se ha señalado respecto a la politización del tema, de ser algo muy mediático, de estar siempre en la agenda pública. Claro, es que yo no sé si la gente está disponible para que su plata vía impuestos sea invertida en rehabilitación de personas en la cárcel. Yo creo que la sociedad chilena también en algún minuto definió qué fue primero, la política o la reacción pública, no lo sé, pero yo creo que las personas en el fondo, no sé si quieren que los recursos sean gastados en rehabilitar sujetos que han pasado por la cárcel o hacer prevención social del delito. Por eso los políticos ponen cámaras de televigilancia, sabiendo ahora con los 20.000 informes que ha hecho el Home Office que la cámara de televigilancia no funciona para prevenir los delitos en los espacios públicos, tampoco poner luminaria. Entonces, pero hay mucha evidencia, así como
Sherman en el año 95 dijo que, que la policía dando charla de droga no servía, en el año 95, con estudios en todo el mundo de que la charla de policía contra la droga no funciona nada, menos en tercero medio. O sea, es un contrasentido. Sabemos todo eso, pero ¿qué es lo que la sociedad, cuál es la pelea que se quiere dar? ¿Cuál es el foco de la pelea? ¿Sobre qué temas queremos dar la pelea? Y por otro lado, considerando también la alta mediatización, cuando los chilenos dicen que están 85% preocupados del delito como principal problema, yo creo que esta pandemia es una oportunidad, porque cada vez que hay terremotos, cada vez que hay marchas estudiantiles o que hay otro problema, la preocupación por la delincuencia baja. Yo no debería decir esto porque me voy a quedar sin trabajo, digamos, pero también es un globo inflado. Entonces también hay que atender qué otras cosas están detrás de ese miedo que destaca la ciudadanía. Y lo último que quiero decir, me quiero hacer cargo de la pregunta de la participación ciudadana en temas de seguridad tiene límites. Y tiene dos límites. Primero, porque el linchamiento también es una forma perfecta de participación ciudadana en las comunidades. Y por otro lado, porque las personas, yo fui testigo muchas veces de que las personas saben que ya, yo me organizo, me junto con los vecinos, armo un WhatsApp, estoy con la policía, pero sé que al final del día el único que tiene el poder de coacción, el uso legítimo de la fuerza, es Carabineros. Por tanto, que las personas sigan pensando que la policía es la solución, no es que la ciudadanía sea lesa, no es que sea floja, no es que sea individualista y no se quiera hacer cargo. La policía sabe que el uso de la fuerza no se distribuye entre todos. Y eso es así. Y eso es aquí en Chile y en todas las sociedades del mundo. Por tanto, el límite es que tú puedes organizar mucho a los vecinos, pero los vecinos al final del día te van a demandar la presencia policial en el patio, en sus calles y en sus barrios. Con eso quería terminar. Oye, se han pasado muy buenas las intervenciones, muy bueno el panel, hemos recibido muchas felicitaciones en los comentarios, pocas preguntas, así que quiere decir que también que son expositores muy claros o quizás se abren nuevas reflexiones, claro, se abren nuevas reflexiones que vamos a tener que seguir de repente dándole vuelta. Muchísimas gracias a la gente que se conectó desde múltiples regiones del país, eso es una de las cosas que ha marcado un poco la tónica en la conversación, La Calera, María Pinto, Salamanca, gente que en otra situación no habría podido venir a Santiago a escuchar una conversación de seguridad por lo demás, de este buen nivel. Como siempre, nuestras conversaciones están subidas en el Facebook de la Fundación por la Democracia. Contarles que esto no se acaba acá, tenemos el segundo semestre, Concepción, dice Gladys Sea. Tenemos este segundo semestre varios ciclos de nuevas actividades con la Fundación Friedrich Ebert, también con otros centros de estudio, tenemos ahí varios ciclos de conversación muy interesantes. Invitarlos a seguirnos en redes sociales, que estamos nuevamente convocándoles. Y nada, pues hay que cuidarse mucho. Nuevamente, gracias a los y las expositoras de tan excelente nivel. Nos estaremos viendo. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Seguimos conversando.